nuestras vidas, nuestras metas, y que tú, Señor, hagas todas las cosas de acuerdo sea tu santa voluntad. Te lo pido por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Un muy feliz domingo, queridos hermanos, jóvenes, amigos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué alegría es reencontrarnos y, bueno, la primera reunión de la mañana de toda esta semana que irá hasta el día jueves por la mañana, ¿no? Las reuniones matutinas, así que deseamos que el Señor pueda bendecirnos en esta hora que vamos a compartir. Como se dijo ayer, todas las reuniones, ya sea a la mañana o a la tarde, como está allí en el versículo, ¿verdad?, de Deuteronomio 16:16, qué bueno es que como hijos de Dios no vengamos a su casa con las manos vacías. Todos quizás hemos traído un pedido, un agradecimiento al Señor, quizás algunos hemos por ti los caminos del mal ya dejé, de gracia salvaste mi alma, Señor, por esto de hinojos te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor, por esto de hinojos te rindo mi amor. Muy bien. Mientras vamos colocando nuestras gratitudes, nuestros donativos, vamos a tomar ahora el tiempo para orar, para agradecerle a Dios por las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas, querida iglesia, y que realmente estos recursos, estos donativos y estos pedidos y agradecimientos que le hacemos al Señor, Él pueda contestarlos. Los voy a invitar a que, como decía el canto, nos coloquemos de hinojos, nos coloquemos de rodillas para poder tener esta oración. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, cuando comienza a despuntar el alba y el amanecer, Señor, en este día, qué bueno es que estemos en tu casa de oración. Querido Dios, que esta semana pueda marcar una diferencia en nuestras vidas, que nos pueda seguir ayudando a crecer a través de la exposición de tu palabra, Señor, y a través de tu siervo, el que tú has escogido para que esté con nosotros durante estos días. Querido Dios, gracias por las bendiciones que derramas en nuestras vidas, que estos recursos que ofrendamos, estas donaciones que hacemos, puedan ser utilizadas para el beneficio de tu causa y el beneficio de otros que necesitan conocer de Jesús. También, Señor, venimos con nuestras necesidades, nuestros pedidos, que son nuestras vidas escondidas detrás de esas peticiones. Te pedimos, Señor, que de acuerdo a tu voluntad, tú respondas en esta semana aquello que creas conveniente para nuestra vida, pero sobre todo, al levantarnos de nuestras rodillas, queremos agradecerte, Señor, por todo lo que haces, porque no somos merecedores de tantas oportunidades y tantas gracias que tú nos das. Pero, Señor, aquí estamos humildemente, agradeciéndote, Señor, porque de lo que no merecemos, tú nos das. Gracias por todo, gracias por la vida, por la salud,
por los recursos y por todos los dones que pones a nuestro alcance para beneficio de tu obra. Gracias. Acompáñanos y bendice la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están los de la derecha? Buen día a los de la derecha. ¿Ustedes son los de la izquierda? Bueno, qué lindo verlos. Va a ir llegando algunas personas que vienen directamente al pretrimestral, que va a empezar a las 9, minutos antes. Nosotros vamos a intentar terminar antes para que no se produzca un movimiento innecesario ahí de gente. Los vecinos están todos contentos. Por fin los convencimos de que es el domingo. A ver, que tengan un bendecido domingo. ¿Por qué no puede ser bendecido el domingo, hermano? Bendecido el lunes, bendecido martes, o no, hermano, que tengan un día bendecido. No estoy diciendo que el domingo es bendecido. Bueno, qué lindo. Ayer empezamos una semana, la llamamos Recibiréis Poder. En las mañanas vamos a hablar acerca de oración y en las noches acerca de reavivamiento. Ayer hablamos acerca de un hombre que era creyente y Dios transformó en confiado. ¿Se acuerdan algunos acontecimientos del Abraham creyente? Primero, mintió diciendo que su esposa no era su esposa. Después, quiso adoptar un hijo. Después, ¿qué pasó? Cuando Dios le dijo, no, va a ser un hijo tuyo, ¿qué hizo? Adulteró y tuvo un hijo. ¿Quién le iba a discutir que era de él, no es cierto? Nadie. Y después empezó a saludar a las personas cuando Dios le cambia de nombre. Encantado. A ver cómo era, hermanos. Padre de multitudes. Primera pregunta, ¿cuántos hijos tiene? Ninguno, por ahora. Y después aceptó que la que sería madre sería su esposa, que era menopáustica, y finalmente tuvo el hijo, y cuando tenía 20 años, Dios le dijo que le ofrezcan sacrificio, y llegó hasta todo, vivió todo el proceso, hasta que levantó el cuchillo sobre el corazón de su hijo, y ahí el ángel lo detiene, porque ya no era creyente, sino era confiado. El primer cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas es, en vez de creyente, confiado. Amén. Bien, esta noche vamos a tener una profecía promesa muy importante. Solamente que esta noche el horario de la reunión es diferente que ayer y diferente de mañana, porque tenemos todo horario diferente. ¿Cuál es el horario de la reunión de esta noche? 19 horas, sí. O sea que hoy teníamos a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. Y todo el resto de la semana va a ser al revés, ¿no? A las 7 de la mañana y a las 8 de la noche. Así que va a ser bastante difícil. Mañana tenemos pronosticado un poco de agua, pero el resto de los días va a ser afable y hasta templado, comparado con el día de hoy. Así que así tenemos. ¿Por qué las reuniones en la mañana? Porque somos famosos en decir que hay que orar y pocas veces nos dedicamos a ver cómo orar. Entonces, esta mañana vamos a tener lo que hemos dicho que es el tema más importante de las mañanas para entender algo en relación con la oración. Mañana seguimos estudiando la oración. El martes vamos a hablar de las 7 partes que puede tener una oración. El miércoles los 6 amigos y los 6 enemigos de la oración. El jueves las oraciones de Cristo. Y así por el estilo vamos a ir viendo todos acerca de la oración. Pero para hoy vamos a hablar acerca de lo que se conoce muchas veces con el nombre de oración intercesora. Resulta que algunas personas tienen problema con la palabra intercesora porque la Biblia dice que el único mediador entre Cristo, entre Dios y los hombres, es ¿quién? Cristo. Solamente que en relación con la salvación, el único mediador entre la salvación, entre el hombre y Dios es Cristo, eso está seguro. Ahora, ¿el hombre puede mediar? Claro que sí. Les doy 2 ejemplos. Moisés medió entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Que en un momento le dijo, si es necesario, ráeme a mí del libro. O sea, medió. Lo que pasa es que no se trata
hay una que es la mediación para la salvación, pero hay otro que es una mediación que no incluye salvación. Otro ejemplo, Abraham, cuando el ángel vino y le dijo voy a destruir Sodoma, ¿se acuerdan aquel negociado que hizo Abraham? Dice, y si hay 50, dice, ¿lo vas a destruir? No, si hay 50 no. Y entonces después Abraham empezó haciendo los descuentos. ¿Y si hay 40? ¿Se acuerdan? Eso. ¿No fue acaso un mediador? Sí. Incluso la palabra mediador en castellano se lo usa para mediar entre dos iguales, dos seres humanos. Hay dos seres humanos peleados. La palabra mediador se usa también cuando hay un conflicto entre dos naciones y a veces se elige un mediador, se elige otro país mediador o una persona mediador. Pero es cierto, en relación con la salvación, el único mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es? Cristo, eso está claro. Como a algunas personas les suena mal la palabra oración intercesora, yo a veces uso la palabra solidaria, ¿no es cierto? Es la oración solidaria, porque yo oro no por mi motivo, sino por el motivo de otra persona. Y de eso vamos a hablar en el transcurso de la mañana de hoy. ¿Por qué orar? No hablo de la cantidad de motivos no sobran. Motivos para orar sobran. No hablo tampoco acerca de la necesidad de orar, todos tenemos necesidad de orar. Pero hablo acerca de la soberanía de Dios. ¿Será que Dios está obligado a hacer lo que yo le pido en oración? ¿Dios lo hace porque lo pedimos? ¿Cambia sus planes? ¿Cómo es el tema? Vamos a estudiar un poquitito acerca de la oración. ¿Son realmente importantes mis oraciones? ¿Las oraciones cambian la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios deja de ser realizada si yo no oro? ¿Dios necesita o Dios quiere que yo ore? ¿Cuál de las dos cosas es lo correcto? ¿Dios necesita que yo ore o Dios quiere que yo ore? No solamente eso, ¿un Dios omnipotente necesita nuestras oraciones? ¿Será que Él no sabe lo que tiene que hacer? ¿Por qué informarle de una situación que tenemos si Dios sabe? ¿Cómo es el tema? Vamos a analizarlo. Es muy importante que pongamos toda nuestra atención en el tema de hoy. Si Dios opera independientemente, oremos o no, entonces no necesita que le pidamos, necesita gastar tiempo orando. No solamente eso, o en otras palabras, necesitamos saber si el quiste en el ovario de alguien desapareció porque oré, necesitamos saber si no nos pasó nada en aquel accidente porque alguien oró por nosotros, necesitamos saber si nuestro hermano se recuperó y tuvo su cerebro restaurado porque oramos, necesitamos saber si nuestras oraciones producen diferencia en la vida de una persona. Y antes de nada, quiero aclarar bien que yo creo que las oraciones causan reavivamiento, traen cura, producen cambios, producen reconciliaciones, producen milagros y nos dan victoria contra el pecado, incluso producen conversiones. Amén. ¿Cuántos me acompañan en esto? ¿Cuántos creen esto? Amén. Bien. De todas maneras, lo digo bien claro al comienzo para que después en el transcurso, aunque yo plantee alguna pregunta para después responderla, no quede la idea de que estoy desconfiando de la oración. Yo he visto la oración producir reavivamientos, cura, cambios, reconciliaciones. La semana pasada el padre y un hijo, después de 12 años que no se hablaban, se hablaron por primera vez. 12 años, lo vi delante de mis narices. En la semana pasada vi a una esposa que le fue infiel al marido. Semana pasada, hace una semana justo. Y en la semana de oración confesó su pecado, obtuvo el perdón y bueno, ellos están viviendo una segunda luna de miel. ¿Cómo no voy a creer en la oración? La oración produce cambios, reconciliaciones, produce milagros, da la victoria contra el pecado y produce conversiones. Claro que creo. De todas maneras, vamos a estudiar el tema. Bunz decía, Dios lida con el mundo a través de la oración. Cuanto más oraciones haya en el mundo, mejor será el mundo y más poderosas serán nuestras fuerzas del mar. En otras palabras, si usted no cree en la oración, con todo respeto le pido que analice lo que vamos a decir. Y si ya creo, y si usted ya cree, espero que a partir de ahora ore más. Amén. Oremos, vamos a decirlo en plural, oremos más. Amén, hermanos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a analizar algunas cosas. Hay una parte un poquito difícil y es esta.
Cuando Dios crea al ser humano, le puso al primer ser humano, ¿qué nombre? Y Adán, en hebreo, significa ser humano. Así que, cuando Dios crea al primer ser humano, le pone de nombre ser humano, ser humano. Por eso, no todas las veces que aparece la palabra Adán en el Antiguo Testamento se refiere al primer ser humano, sino al ser humano. ¿Estamos bien, hermanos, o estoy complicado hoy? Me levanté medio complicado, ¿no es cierto? ¿Estamos más o menos bien? ¿Cuántos creen que entendieron? ¿Cuántos creen que no entendieron? ¿Cuántos no saben si entendieron o no entendieron? Vamos a repetir de vuelta. Vamos a repetir. El nombre Adán significa hombre o ser humano. También la palabra hombre, pero no hombre en el sentido de hombre y mujer, sino hombre, ¿verdad? Hombre, genérico, genérico. Así que Adán significa ser humano o hombre. Y Dios crea al primer Adán y le pone de nombre, ¿cuál? Adán, ser humano. Ser humano. Así que muchas veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra Adán, no se refiere únicamente o al primer ser humano, sino al ser humano, genéricamente, muchas veces. Por eso, por ejemplo, muchas cosas que Dios planeó para Adán, ser humano, lo planeó para todos los seres humanos. Veamos algunos ejemplos. Fíjense ustedes, capítulo 1, versículo 26 de Génesis. En este caso, este versículo lo voy a poner en pantalla. Versículo 26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al Adán, ¿no? Hagamos al Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios dijo que iba a ser Adán? ¿Para que qué haga? Domine, se los puse en rojo, domine. ¿Te sentís bien con la palabra dominar? No. Pero acordate que tú estás analizando la palabra dominar después de 6.000 años de pecado. La palabra dominar siempre está unida a violencia, a quitarle los derechos a alguien. Hay países que han dominado, hay razas que han dominado a otras. No es feliz la palabra dominar. Pero porque estás analizando ahora, 6.000 años después de la entrada del pecado. Ahora, acuérdense que aquí no estamos ni siquiera con la presencia del pecado. Cuando Dios crea a Adán y Eva, el pecado todavía no había entrado en la tierra. Solo después de la creación de Eva, y después de algún tiempo que no sabemos cuánto pasó, entra el pecado. Así que acá literalmente Dios le dice, tienen que dominar. Ni siquiera dice que tiene que dominar sobre su esposa, sino que dice dominar sobre los peces, las aves, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Esto es interesante porque algunos adventistas, algunas personas, algunos cristianos, a veces usan mal la palabra y dicen, soy vegano. Un vegano no puede ser cristiano, porque el vegano idolatra al animal. No puede ser cristiano, no usa nada de cuero, etcétera. Y el propósito de Dios es que el hombre se sirva de peces, aves, ganado y todo animal que abra sobre la tierra. Nosotros somos vegetarianos, pero no veganos. Eso parte de este versículo. Así que acá dice que el propósito de Dios es que domine, que el hombre domine. ¿Te estás logrando abstraer de la idea de un domine manchado por 6.000 años de pecado? Literalmente Dios dice, el propósito es que domine. Y el versículo siguiente dice, y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Así que dice dominar, gobernarla. Y el 28, el siguiente versículo, dice dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que según esto, el propósito de Dios es que el hombre domine, pero un domine perfecto, un domine puro, no un domine con abuso de autoridad, sino con uso de la autoridad que Dios le dio, nada más. No manchado con 6.000 años de pecado. Un poquito más adelante, en Salmos capítulo 8, versículo 6, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Otra vez, al hombre colocado como señor
administrador de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Y esta expresión debajo de tus pies es una expresión bélica. En aquel entonces se peleaba como hombres y no como, ¿cómo se llama? Una persona que, bueno, no a 200 metros con una bala de la cual no tenés ninguna protección. Se peleaba cuerpo a cuerpo. Sí, no me viene la palabra. Bueno, no importa. No me viene la palabra. Una cosa es pelear cuerpo a cuerpo y otra cosa es pelear a la distancia, sin ningún tipo. No es que triunfa el mejor, sino que triunfa el peor, el más traicionero, el más, etcétera, etcétera. Así que cuando una persona dominaba a la otra, nunca la mataba primero. Colocaba su pie y buscaba con su vista a su líder militar, que le hacía la seña de que lo necesitaba con vida o que lo necesitaba sin vida. Y esa es la expresión, lo pusiste debajo de tus pies. Otro Salmo 115, versículo 16, dice: los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y se usa el mashal, que en hebreo significa gerente, domine, señorear, es el mashal. Y el nazán significa dar, ceder, responsabilizar, pero no compromete posesión. Así que Dios le dice al ser humano: podés dominar sobre toda la tierra, sigue siendo mía, pero te permito que domines sobre la tierra, que domines sobre la tierra. ¿Se acuerdan algo que mencionamos ayer en el sermón? Que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no puede obligarte a tomar una decisión, porque respeta tu decisión. Respeta tu decisión. Él puede hacer cualquier cosa, pero no puede, y no puede no por imposibilidad, sino por un problema de autolimitación. Dios decidió permitir que el ser humano tome sus propias decisiones. Y eso lo engrandece a Dios. Porque a pesar de que la decisión sea contra la voluntad de Dios, Dios la respeta, la acepta, aunque le cause dolor. Y la decisión puede ser a favor o en contra. Así que Dios es el dueño y el hombre es el gerente. Y esto incluye la oración. Fíjese que Dios se autolimitó, Dios es el dueño y el hombre es solamente el administrador. Este esquema de que Dios es el dueño y el hombre el administrador incluso le costó la vida de su propio hijo. Y Él decidió actuar en la tierra a través de los seres humanos y el principal método para actuar se llama oración. Y ahora hago un paréntesis. ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? ¿Cómo sucedían cada una de las plagas de Egipto? ¿Sucedían automáticamente o Moisés oraba a Dios y decía: mira, no quieres dejar? Entonces Dios le decía: extiende tu mano. Y Moisés extendía la mano y le indicaba de qué manera hacerlos, y las plagas de Egipto una tras otra fueron cayendo. Luego cuando Faraón prometía dejar salir al pueblo de Dios, iba Moisés y le decía a Dios: él ha prometido dejar salir. Entonces Moisés oraba y la plaga cesaba. ¿Era Moisés el que la hacía cesar o empezar? Era el poder de Dios. Pero no sucedía hasta que Moisés lo pedía. Así fue. Uno por uno. Dios el dueño, el hombre el administrador. Justamente toda la Biblia, la historia que aparece en la Biblia, es la historia de cuando Dios necesitó a hombres y mujeres de fe. Dios necesitó una raza para fundar un pueblo. Dios necesitó profetas, Dios necesitó jueces, Dios necesitó de un Mesías humano. Dios necesitó de manos humanas para sanar, voces humanas para hablar y pies humanos para ir. Y ahora te pregunto: ¿por qué estás sentado aquí esta mañana? Porque alguna vez aceptaste el Evangelio y alguien hizo o dejó de hacer algo y estás aquí por eso. Y pensalo, porque dentro de 2 días vamos a analizarlo. Pensá en esta frase: salvo muy pocas excepciones, ningún milagro cuyo destinatario sea el ser humano sucede sin participación humana. No quiere decir que el hombre sea el autor, pero participa. Ejemplo: Dios no pidió, cuando había 5.000 personas escuchándolo
y se llegó la hora del mediodía y tenían hambre. Dios nos dijo, ¿hay alguien que tenga 1800 kilos de pan ahí que le sobre, le haya sobrado al mediodía? ¿Qué dijo? ¿Hay alguien que tiene algo de comer? Y un muchachito tenía un almuerzo, 5 panes y 2 peces, y se lo presenta delante del Señor. Dios no tenía poder de hacer aparecer el pan directamente sin usar un pan y peces, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre de 5 panes y 2 peces hacer aparecer 5.000 almuerzos que hacerlos aparecer de la nada? Dios no podía hacer aparecer delante de una persona grande 400 gramos de pan y delante de uno chiquitito 150 gramos de pan, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Cristo se para frente a la tumba de Lázaro y dice, ¿pueden mover la piedra? Mover la piedra. Si tenía poder para resucitar, no podía mover la piedra, pero él pidió que haya participación humana. Le pone barro en los ojos al ciego y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. ¿El barro era sagrado? ¿El agua de Siloé era sagrada? Si hubiera hecho así, ¿hubiera visto? No. Dios le dijo, ve al estanque, lávate en el estanque de Siloé. Cuando sana a los 10 leprosos, les dice, tienen que ir a presentarse a los sacerdotes. Y solo cuando fueron, se sintieron sanos. Y mire cada milagro, la pesca milagrosa. ¿No podría Cristo haber llenado el bote sin que tenga que tirar la red? Tiene la red. ¿Fue acaso el milagro de que ellos justo capzaron un cardumen? ¿O eso lo produjo Dios? Lo produjo Dios, pero tenía que tirar la red. Todo milagro cuyo destinatario es el hombre, salvo muy pocas excepciones, tiene un componente, un Dios poderoso, más un hombre que está dispuesto a hacer algo y dejar hacer. Y piense por qué está aquí usted. Porque alguien le habló, alguien lo invitó, alguien le dejó la Biblia, alguien le dejó un libro, alguien no sé, un testimonio que alguien le dio en un momento oportuno y usted está acá. ¿Fue ese testimonio o es el poder de Dios usando ese testimonio? Así se ocurren los milagros. Así que esta es la historia. Dios necesitó de manos humanas para sanar, voces humanas para hablar y pies humanos para ir. Analice esto. Mateo capítulo 6, versículo 11. Pleno Padre Nuestro. Está Cristo hablando, Cristo orando a Dios, y es una oración que se la está enseñando a sus discípulos. Y en pleno Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pregunto, ¿acaso Dios no sabe que necesitamos comer todos los días? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios nos hizo con un sistema digestivo. Es claro que Dios nos hizo para que comamos. En el Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, el propio Cristo dice así: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Acaso no sabe Dios que necesitamos obreros? Dice, rueguen para que el Señor de la mies envíe más obreros a su mies. Así que aparecen 2 versículos extraños. Fíjese Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por fin, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como sucede entre nosotros. Yo pregunto, ¿no es ese el plan de Dios, que la palabra corra y sea glorificada? Pero Pablo lo pide, lo dice en la oración. Y ahora busquemos en Primera Reyes capítulo 18 y tengamos abierto la Biblia en Primera Reyes capítulo 18. Incluso márquenlo de alguna manera, porque vamos a leer aquí Reyes, vamos a ir a otro versículo y vamos a volver. Hagamos un poquitito el panorama de lo que estaba pasando para que podamos entender Primera Reyes capítulo 18. ¿Se acuerdan que ayer yo hablé de un ciclo que vivía el pueblo de Israel? ¿No es cierto? Eran
muy fieles, etcétera. Dios le daba muchas bendiciones. ¿Se acuerdan que medían las bendiciones con buenas cosechas, hijos sanos, mujeres que diesen a luz sin morir? Y cuando estaban en momentos de muy bien, muy bendecidos, empezaban a confiar en sus propias manos, en sus propios méritos, empezaban a hacer altares de Baal. ¿Se acuerdan, no es cierto, el proceso? Después Dios permitía que un pequeño pueblo los subyugara, se arrepentían y bueno, cuando estaba en uno de esos momentos, Elías creía en un momento que él era el único que era fiel con Dios. ¿Cuántas personas más eran fieles? ¿Se acuerdan? Había como ¿cuántos? Como 7,000 que dice, y textualmente dice, no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Así que Elías no estaba solo, pero Dios usa a Elías de una forma maravillosa. Dios le dice a Elías que va a haber una sequía, y Dios le dice a Elías a dónde tiene que ir a refugiarse. Se va a refugiar al lado de un arroyito que se llamaba Kerib, y ahí retiene agua y es alimentado con cuervos que le llevan pedazos de pan y pedazos de carne, y es alimentado durante mucho tiempo. 3 años y medio. Cuando están terminando los 3 años y medio, Elías viene hasta la ciudad porque se le termina el agua, así que viene hasta la ciudad. ¿Se acuerdan a qué ciudad llegó? A la población de ¿cómo? Sarepta. Llega allí y la verdad que la actitud de Elías es incómoda y es hasta anticristiana. Ve a una viuda que está recogiendo unos pedazos de leña y viene y le dice, tengo hambre, necesito que me des de comer. Y la viuda le dice, bueno, en otra situación no habría problema, pero estoy juntando las leñas para cocinar la último pedacito, el poco harina que tengo y aceite, y con esto es lo último que vamos a comer y me voy a sentar a esperar morir. Y él le dice, no, dame a mí primero. La verdad, esa actitud hoy la condenaríamos. Y entonces la viuda le explica de vuelta, no, y después de esto no tenemos más, vamos a morir. Está bien, dame a mí primero. Si no supiéramos lo que pasó después, hablaríamos mal de Elías hasta el día de hoy. Y Elías le dice, dame primero. Y cuando la mujer le da, ustedes saben lo que pasó, ¿no es cierto? Cuentan las Sagradas Escrituras que de ahí hasta que volvió a llover, nunca la vasija se le secó, ni la de aceite, ni la de harina. Así que una vez alimentado Elías, lo encuentra el jefe de la guardia de Acab, lo encuentra y le dice, te tengo que llevar prisionero. Y Elías dice, no te preocupes, yo mismo mañana a esta hora me voy a presentar delante del rey. Y el jefe de la guardia le dice, si no te presentas, me va a matar a mí. Jurame que te vas a presentar. Y Elías le dijo, voy a presentar. Y Elías viene, al día siguiente se presenta delante de Acab. De lejos Acab le dice, tú eres el que aborota al pueblo y trae todos estos problemas. Y Elías sin pestañear le dice, no, el que hace eso eres tú. Y en ese momento discutir hacia un rey podía ser absoluta y totalmente fatal. Y Elías dice, no, el que estás alborotando el pueblo y está haciendo problemas eres tú. Y su esposa, ¿no? Que la esposa era la terrible. Entonces, eres tú. Y Elías se acerca al rey sin ningún tipo de miedo y le dice, tengo un desafío. ¿Y cuál es el desafío? Juntémonos en Carmelo y vamos a probar quién es Dios y dejemos que el pueblo decida. Porque tú estás incitando al pueblo a que sigan a Baal y el pueblo es el pueblo de Dios. Así que dejemos que el pueblo decida. Ustedes saben aquello que sucedió, se juntó todo el pueblo en el Carmelo. Si Dios tiene una colección de videos o una biblioteca de videos, yo quiero ver ese. Yo lo quiero ver. Se juntaron 400 profetas, armaron un altar y danzaban y gritaban todo alrededor pidiendo que caiga fuego. Elías los estuvo controlando, que no pongan fuego abajo, pero estuvo ahí y estaban danzando. Y Elías tenía una cuota de cinismo muy especial. ¿Se acuerdan qué es lo que decía Elías? Dice, capaz que está meditando.
un poco más fuerte, que capaz que está meditando, capaz que salió de viaje, así que griten un poco más fuerte. Capaz que se quedó dormido, usa la palabra meditando, dormido y salió de viaje, o está ocupado, algo así. Y los 400 gritaban, y la Biblia agrega el detalle, que se cortaban el cuerpo, se sajeaban el cuerpo chorreando sangre. Habrá sido una imagen fuerte. Termina eso, terminó, dice que estuvieron desde la mañana temprano hasta pasado el mediodía. Pongámosles 6 a 1 de la tarde, 6 de la mañana a 1 de la tarde. Un bochinche, etcétera, termina, se hace silencio, pasa Elías y le dice al pueblo que se acerque. Todo el pueblo se acerca, rodean ahí el lugar. Elías construye no usa el mismo altar que usaron los otros, construye uno con las 12 piedras, una por cada tribu. Coloca la leña, coloca el sacrificio y le tira agua. ¿Se acuerdan? Hace hasta una canaleta, chorrea por todos lados. Y Elías se arrodilla, y esa es la parte del video que más me interesa. ¿Nunca le tocó abrir la hornalla y el primer fósforo falla? Entonces usted agarra el segundo, vamos a decir que falla el segundo también, agarra el tercero y pone. ¿Qué pasa? Imagínense, Elías se arrodilla, ora y dice: Señor, este pueblo necesita una demostración de que tú eres Dios. Y hace una oración corta pero de fe. Y dice textualmente en la Biblia que es una bola de fuego que cae de arriba y consume todo, incluso lame el agua, etcétera, hermanos. Un momento tremendo. Después de eso matan a los 400 profetas de Baal, que habían tenido 20 advertencias y habían decidido luchar contra Dios a sabiendas. No era que por error o cosa por el estilo, no. Y Dios decidió que tenían que morir. En el capítulo 18, versículo 41, ¿qué pasa después? Capítulo 18, 41. Dice: entonces Elías, estamos hablando después que pasó todo esto, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, se puso su rostro entre las rodillas. Solamente hago una pequeña aclaración. En la Biblia hay 5 posiciones para orar. Lo digo porque cada tanto aparecen personas que creen que la única posición para orar es de rodillas. Aquí Elías está orando con su rostro entre las rodillas, posición fetal, rostro entre las rodillas. Hay que tener cierto estado atlético, pero con el rostro entre las rodillas, está inclinado así en una posición actual. En Salmos capítulo 51, David está rostro en tierra, manos extendidas y boca para abajo. Aparece la posición de hinojos, la posición de rodilla, que son levemente diferentes, la posición de postrado y postrado en tierra. Postrado es cuando usted coloca pie, rodilla, codo, mano en el piso. Y cuando le agrega el rostro entre las manos, casi en el piso, es postrado en tierra. Hay 5 posiciones en la Biblia y Cristo oró en más de una posición. Lo digo porque cada tanto aparece alguna persona que piensa que es la única posición. Ahora, ¿qué es la mejor? No hay ninguna duda. Donde podemos hacerlo de rodillas, pero Cristo oró en otras posiciones y también otras personas de la Biblia. En este caso, Elías ora con la cabeza, su rostro entre las rodillas, y dice así: ¿qué ora? Y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Versículo 45. Y entonces, y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová
estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Así que según la palabra de Dios acá, dice que Elías ora después de 3 años y medio de sequía, ora y se corta la sequía y empieza a llover. Así que Elías ora, se corta la sequía y empieza a llover. Ahora, Santiago capítulo 5. Marquen Primera Reyes 18 porque vamos a volver. Santiago capítulo 5 de la palabra de Dios, bastante al final de la Biblia, estamos yendo de un lado a otro. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, en la mía es en la página 893, no sé en el caso de ustedes. Santiago 5, esperamos para que todos lo tengamos. Este es un versículo muy interesante, capítulo 5, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Acá Santiago agrega otro detalle. Dice que Elías ora ¿para qué? ¿Para que lloviese o para que no lloviese? Para que no lloviese. Elías ora para que no lloviese y no ora por 3 años y medio. En 1 Reyes 18 dice que oró y se cortó la sequía, hubo una gran lluvia y se cortó la sequía. Ahora Santiago dice que también había orado para que se inicie la sequía. Dios le dijo, mi plan es hacer reaccionar al pueblo con una sequía. Ora para que suceda la sequía. La sequía no empezó hasta que no oró Elías. Igual que las plagas de Egipto. No empezaron. ¿Quién produjo la sequía? ¿El poder de Elías o Dios? Dios. Pero no empezó hasta que no oró Elías. Y ahora vuelvan a 1 Reyes 18, capítulo 18, versículo 1, y nos vamos a dar cuenta del tercer dato. El tercer dato. Cuando Elías decidió presentarse delante de Acab, ya sabía que el plan de Dios era que lloviese. 1 Reyes capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Así que el plan de dar la lluvia después de aquellos 3 años, la idea de hacer llover ya era de Dios, pero no sucedió hasta que un hombre lo pidió. ¿Es el hombre el autor? No, es Dios. Es Dios el autor de ese milagro. Pero Dios necesitaba de un hombre para realizar su obra. Dios podría hacerle caer el mensaje y entrar en la cabeza de una persona y convertirla en el instante. ¿Puede o no puede? Sí, pero se autolimitó y decidió que el ser humano decida aceptarlo o rechazarlo. Y los que tenemos que llevar ese mensaje somos nosotros. Es la persona la que acepta o rechaza esa acción de Dios. Pero veamos un poquito más. Por eso Elías pide 7 veces, porque 7 veces es el número perfecto. En otras palabras, hay que orar hasta que la tarea sea realizada. Fíjense ustedes este pensamiento. Trabajar a través de las personas, o sea, hacer de los hombres canales de su voluntad y de sus bendiciones, eso es lo que Dios ha elegido, aunque la iniciativa sea nuestra. Murray lo resumía de esta manera. El dar de Dios está inseparablemente ligado a nuestro pedir. Solo por la intercesión es que el poder viene de los cielos y capacita a la iglesia para conquistar el mundo. Ahora lea Salmos capítulo 34, versículo 7. Yo voy a decir 2 palabras de ese salmo y usted lo va a repetir de memoria. El ángel... A ver, vamos de vuelta. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Permítanme hacer un resumen. Según esto, el ángel acampa. No es que viene solo cuando tú lo solicitas, alrededor de los que temen y los defienden. Vamos a hacer una frase que vamos a repetir toda la semana. Esta promesa dice que Dios protege a sus hijos. Vamos a ponerlo así. La protección de Dios es automática.
pero las bendiciones se piden de rodillas. Pensá en esto. No es que un día saliste sin pedir la protección de Dios y ese día te cae un ladrillo de una construcción, te atropella una moto, te pisa el ómnibus, etcétera, porque no pediste que Dios te bendiga o proteja ese día. Eso es lo que quisiera Satanás que pensemos acerca de Dios. Pero mi Dios y tu Dios no es así. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Pero la lucha contra el pecado, la lucha contra un hábito, la lucha contra un pecado secreto, la entrega de tu corazón, no la puede hacer Dios por ti. Te ha dejado el libre albedrío para tomar esa decisión. Por eso es que la protección de Dios es automática. No es que necesitas, ¿está mal pedirla? No, al contrario, hay que pedirla. Pero la protección de Dios es automática. Las bendiciones, la lucha contra el pecado, la lucha contra un hábito, la lucha con una tendencia, la lucha contra nuestro carácter, las bendiciones especiales en mi familia, las especiales son de rodillas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. E incluso lo reafirma porque dice, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y yo agrego, el que no pide no recibe, el que no busca no halla y el que no llama no se le abre. ¿Es esa la conclusión? La protección de Dios es, las bendiciones se piden de rodillas. ¿Cómo? Porque Dios respeta tu decisión. Si vos no le pedís luchar contra un pecado, vos estás diciendo, puedo solo. No hay problema. Yo voy a vencer el pecado, voy a vencer aquella tendencia, aquello otro. Pero cuando yo lo pido delante del Señor, estoy habilitando a Dios para que actúe en mi vida, porque Él nos dio el permiso de decidir. La protección de Dios es, las bendiciones se piden de rodillas. Fíjense estas otras promesas. La oración es esencialmente una sociedad del Hijo redimido trabajando hombro a hombro con Dios para la realización de sus propósitos redentores sobre la tierra. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. Lecciones prácticas del Gran Maestro. Es movido por nuestras súplicas, está clarito. Y únicamente cuando pidamos en oración ferviente, nos otorgará Dios el deseo de nuestro corazón. Y una última promesa, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El propio Pablo en Romanos 15 pide oraciones para él. Claro que sí, las oraciones cambian las cosas. La protección de Dios es automática. Las oraciones, la lucha contra el pecado es de rodillas. Las oraciones delante del Señor. Vamos a hacer 3 cosas. Faltan 7 minutos, 8 minutos para el horario que dijimos que íbamos a terminar. Y vamos a hacer 3 cosas. En primer lugar, vamos a escuchar un canto que resume una parte muy linda de la vida cristiana. Es como un canto que nos va a recordar cosas que hemos dicho en el transcurso de esta mañana. Después de eso va a aparecer una historia que yo voy a leer despacio desde el micrófono. Y después de que cantemos y leemos la historia, no voy a agregar una sola palabra. Termina esa historia que aparece allí y entonces sencillamente nos vamos a arrodillar, va a aparecer una música suave y vamos a dedicar el tiempo que sea necesario a orar a Dios, encomendar el día en las manos del Señor para salir a luchar el día. Estudiar me libra de
Una pobre ancianita vivía en una humilde casita con su nieta muy enferma. No tenía dinero siquiera para llevarla a un médico. Por más que la cuidara con sus medicinas de hierba, la pobre criatura empeoraba cada día más. Decidió ir a la ciudad próxima en busca de ayuda. Llegó al único hospital público de la región, donde le aconsejaron a volver a la casa y traer a la nieta. Cuando volvía desesperada, sabiendo que su nieta no lograba ni siquiera levantarse de la cama, la señora pasa frente a una iglesia y, como tenía mucha fe en Dios, decidió pedir ayuda. Al entrar, encontró a algunas señoras arrodilladas orando. Las señoras recibieron a la visitante y, después de escuchar la historia, la invitaron a orar por su nieta. Después de casi una hora de fervorosas oraciones y pedidos de intercesión al Padre, las señoras ya se levantaban cuando la mujer les dijo: a mí también me gustaría hacer una oración. Viendo que se trataba de una mujer de poca cultura, las señoras contestaron: no es necesario, con nuestras oraciones seguramente su nieta sanará. Aún así, la señora insistió: Dios, soy yo. Mira, mi nieta está muy enferma. Dios, me gustaría que usted fuera allá para curarla. Dios, tome un lápiz que le voy a decir dónde queda. Las señoras se extrañaron, pero continuaron escuchando. ¿Ya estás con el lápiz, Dios? Usted sigue por el camino de aquí para ver el horizonte, y cuando pase el puente usted debe entrar en el segundo caminito de ripio a la derecha. No se va a equivocar, ¿eh? A esta altura las señoras ya estaban esforzándose por no reír. Pero ella siguió hablando. Siguiendo unos 20 minutitos entra en la calle después del Álamo. Mi chocita es la última del pasaje. Puede pasar porque no hay perros. Las señoras ya estaban indignadas con la situación. Mira, Dios, la puerta está cerrada, pero la llave está debajo de la alfombrita roja, en la entrada. Usted, Señor, tome la llave, entre y sane a mi nietita. Pero Dios, por favor, no se olvide de colocar la llave de nuevo debajo de la alfombrita roja, si no yo no voy a poder entrar cuando llegue a casa. En ese momento las señoras interrumpieron aquella ultrajante situación, diciendo que no era así que se debía orar, pero que ella podía ir para la casa tranquila, pues ellas eran personas de mucha fe, y Dios con seguridad había escuchado las plegarias de ella e iba a sanar a la niña. La viejita fue para su casa un poco desconsolada, pero al entrar en su casita, su nieta vino corriendo a recibirla. Mi nieta, ¿estás de pie? ¿Cómo es posible? Y la niña contestó: escuché el ruido en la puerta y pensé que era usted volviendo, pero entró un hombre muy alto con ropa blanca en mi pieza y me dijo que me levantase. No sé cómo, yo simplemente me levanté. Y casi en llantos la niña siguió hablando. Después él sonrió, besó mi frente y me dijo que tenía que irse, pero me pidió que le dijera a usted que le iba a dejar la llave debajo de la alfombrita roja.